Pues hoy vamos a continuar con la cuarta parte de nuestra serie que ¿cómo se llama? ¿Dónde está Tito? Perdón. Hoy vamos a entrar en esta cuarta parte de esta serie de 26 mensajes, no se crea, pero esta cuarta parte se llama ¿cómo le explico el evangelio a mi Tito? Hoy vamos a hablar puntos básicos de cómo puedes tú hablarle el evangelio tú a un Tito, a una persona que amas, a un amigo tuyo, a un conocido tuyo. ¿Cómo le hablo el evangelio? Y quiero comenzar leyéndoles un versículo muy especial que está en Primera de Pedro 3:15. Dice así: en cambio, adoren a Cristo como el Señor de su vida. Si alguien les pregunta acerca de la esperanza que tienen como creyentes, estén siempre preparados para dar una explicación, pero háganlo con humildad y con respeto. Qué increíble consejo nos deja Pedro. Él está diciendo, cuando alguien te pregunte por qué eres tan feliz, por qué eres diferente, por qué tu vida es distinta, por qué tus hijos son distintos, cuando alguien te pregunte qué es lo que tienes diferente, dice, tienes que estar preparado. Di conmigo, preparado. Tienes que estar preparado para dar una explicación. Tienes que estar listo. Y luego dice algo clave. Dice, háganlo con humildad y con respeto, no sintiéndose superiores y no atacando a las otras personas. No sé si te ha pasado, pero que de repente alguien llega y te pregunta, oiga, ¿y qué es eso de ser cristiano? ¿Te han hecho esa pregunta alguna ocasión? ¿Qué es eso de ser cristiano? Yo, analizando esta pregunta, me he dado cuenta que muchas veces he respondido hablando de mi comportamiento como cristiano y no de realmente qué es ser cristiano. Te pongo un ejemplo. Oiga, ¿y qué es eso de ser cristiano? No, pues es que yo ya no fumo, yo ya no tomo, porque Dios pues no le gusta. Es que yo ya no chismeo, poquito, menos. Es que yo ya no. Nuestra respuesta regularmente cuando queremos explicar lo que es el cristianismo es el decir cómo nos comportamos o lo que dejamos de hacer. Pero realmente eso no es el cristianismo, no es lo que nos están preguntando. Eso se debe de ver, ellos lo deben de ver con tan solo observarnos unos días. Es distinto, hace las cosas distintas. Pero realmente, ¿qué es el cristianismo? Esa es lo importante. ¿Qué pasaría si el día de mañana, mientras esperas a tener una junta con tu jefe, o mientras esperas al siguiente profesor en la escuela, o mientras estás formado en un supermercado, alguien llega y te pregunta qué significa ser cristiano? ¿Qué significa ser cristiano? ¿Qué le responderías? ¿Qué le responderías si tan solo tienes unos minutos para poderle explicar lo que es el evangelio de Cristo? Esta semana fuimos a una cita muy importante para mi esposa y para mí al DIF para arreglar un asunto que muchos de ustedes saben que estamos tratando aquí en la iglesia. Y fuimos al DIF y nos dieron un martes una cita con su procuradora. Unos días después teníamos la cita y pues estábamos nerviosos porque era su procuradora del DIF. Y de repente veo a mi esposa bien concentrada, escribe y escribe, de esas que le hablas y que no está ella ahí. Y le digo, ¿qué estás haciendo? Me dice, me estoy preparando. Me estoy preparando para cuando esté parada frente a la procuradora. Yo sé que tengo unos minutos y yo tengo que saber qué le voy a decir, cómo se lo voy a decir. Tengo que ser clara y tengo que ser efectiva en el mensaje que le quiero transmitir. Mi esposa tomó el tiempo de escribir cada idea que iba a decir para poder ser efectiva al momento de comunicarse.
Cuando se trata del evangelio, muchos de nosotros hablamos el evangelio y lo hablamos a la ligera. Yo creo que nosotros debemos de estar listos para dar una explicación de qué es el evangelio. Tú debes de estar listo para saber decir qué vas a decir, cómo lo vas a decir. Tienes que estar listo para ser claro y que tu mensaje pueda ser efectivo. Ese es el mensaje de Cristo. Hoy quiero que hablemos cómo compartir clara y efectivamente el evangelio de Cristo a un Tito. ¿Está bien? En cambio, dice primera de Pedro 3:15, se los vuelvo a leer: adoren a Cristo como el Señor de su vida. Si alguien les pregunta acerca de la esperanza que tienen como creyentes, estén preparados para dar una explicación. Voltea con el de un lado y dile: debes de estar preparado. Si nunca tomas notas los domingos, te recomiendo que hoy comiences a hacerlo, porque esto te va a servir a lo mejor hoy mientras estás comiendo, a lo mejor en la noche o mañana, pero estoy seguro que esta semana vas a ocupar esos apuntes, así que apúntalo. Yo quiero que veamos el evangelio como una obra teatral de 4 actos, con 4 personajes principales. Y vamos a iniciar con el primero, la primera escena. Nuestro primer gran personaje principal es Dios. Lo primero que debes de saber explicar cuando presentas el evangelio, debemos de tener la idea clara y conocer quién es Dios. Porque si no, ¿qué clase de Dios vas a presentar? ¿Qué clase de evangelio vas a estar presentando? Dios es nuestro personaje principal en esta escena y Él es un Padre amoroso. Vamos a ver 3 características que tiene Dios. La primera es que Dios es amor. Dios es amor. Tú y yo tenemos amor por cierta persona o por aquella. Él no tiene amor por alguien. Él es amor. Él es amor y tenemos que entender esto. Fíjate lo que dice primera de Juan 4:16. Nosotros sabemos cuánto nos ama Dios y hemos puesto nuestra confianza en su amor. Y luego dice: Dios es amor. Dios es amor. Para muchos el primer impedimento cuando tú le empiezas a hablar de Cristo es el entender por qué decimos que Dios es amor, pero suceden tantos desastres naturales. ¿Cómo puedes decir que Dios es amor, pero hay tantas situaciones negativas? ¿Por qué permite que niños sean abusados? ¿Por qué permite que mujeres mueran de cáncer y dejen a sus hijos pequeños? ¿Por qué un terremoto? ¿Por qué tantos muertos? ¿Por qué? Y en la mente del ser humano muchas veces no entendemos por qué decimos que Dios es amor. Ya parece más una palabra que decimos fácilmente: es que Dios es amor. Pero qué difícil es entender el amor de Dios para la gente. El pensar que si Dios me ama me va a dejar actuar como yo quiera es un pensamiento muy común en nuestra sociedad. Decimos: es que ¿por qué Dios me ama y estoy pasando por este problema? ¿Por qué Dios me ama y estoy bajo esta situación? ¿Por qué Dios me ama si sigo con problemas? Pero se nos olvida que aún nosotros, siendo padres, muchas veces no permitimos que nuestros hijos hagan ciertas cosas o caminen por cierto camino que les va a dañar. Si ves a tu hijo corriendo con un cuchillo, lo vas a castigar y le vas a quitar el cuchillo y le vas a enseñar el por qué el cuchillo le hace daño. Nosotros como padres disciplinamos, pero nos cuesta entender que Dios, al que ama, disciplina también. Y que muchas veces Dios está tratando con nuestra vida y eso choca con nuestro concepto de que Dios es amor. Pero sabes, Dios es amor, pero no solo es amor Dios. La segunda característica de Dios es que Dios es santo. Dios es santo. ¿Qué quiere decir esto? Por santo quiere decir que es absolutamente puro, totalmente puro. Totalmente. Cualquier impureza
Al estar frente a Él, resalta, la vas a ver. Cualquier cosa negativa va a resaltar ante el resplandor de su santidad. Él es un Dios santo. Su santidad o pureza es absoluta. Resalta y rechaza cualquier tipo de impureza. ¿Cuántos de aquí alguna vez se han vestido de blanco? Yo tengo un problema con la ropa y la comida. Lo prediqué hace algunos años. Los que tienen suficientemente años en la iglesia, suficientes años en la iglesia se acordarán. Pero yo cada vez que como me mancho. Y mi esposa dice, pues no les voy a decir lo que dice, pero cada vez, y puedo poner toda la atención. O sea, yo no he desayunado hoy, porque si no ya vendría con una mancha. Prefiero estar limpio delante de ustedes. Pero cada vez me acuerdo que iba y comía tacos y todo el tiempo cuidándome así. Y la última mordida, ¡ay! Y cuando ando de blanco parece que atraigo las manchas. Pero la realidad es que si yo me mancho de chile colorado en una camisa blanca, va a resaltar desde la distancia. Si te pones una camisa roja como Gerardo, no. Dios es pureza total. Y cualquier mancha, cualquier imperfección, cualquier pecado resalta. Y Él no puede estar ahí. Dios es amor, pero Dios es santo y no soporta la impureza. Número 3, Dios es justo. Esto significa que Dios es un juez perfecto. Es un juez totalmente justo. Fíjate lo que dice Hebreos 4:13. No hay nada en toda la creación que esté oculto a Dios. Nada. Dice, todo está desnudo y expuesto ante sus ojos, y es a Él a quien rendimos cuentas. Es a Él, nada está oculto. Y sabes, un día tú y yo vamos a rendirle cuentas a Dios por cada cosa que hayamos hecho o que hayamos dicho. Salmos 7:11 dice, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Su santidad no solo expone el pecado, lo hace evidente, sino que Dios en su santidad y en su justicia, Él tiene que actuar en contra del pecado. Entonces imagínate este tremendo dilema de Dios. Yo amo a la humanidad totalmente porque Él es amor, pero es una humanidad que se rebeló en contra de Dios, que pecó. Y su justicia, su santidad no puede con el pecado. Y no puedes tener una relación donde hay impureza. Y Dios tiene que juzgar el pecado. Porque Dios, pónganme la siguiente. Dios, primera escena, primer punto. Dios es amor. Ama. Pero sabes, Dios es santo. Y Dios es justo. Él no tolera el pecado. Dios es justo y trae juicio sobre el pecado. Este es Dios, completamente amor, totalmente santo y completamente justo. Ese es Dios. Ese es el Dios que la gente debe de entender. Un Dios que es amor, pero que es santo y que es justo. Eso nos lleva a nuestra segunda parte, nuestra segunda escena. El personaje principal somos nosotros, tú y yo, el mundo entero. El mundo entero. Nosotros sabemos, nosotros somos el siguiente personaje: los hombres y mujeres que quebrantamos la ley de Dios, que quebrantamos su amor, que quebrantamos y nos rebelamos en contra de Dios. Y esa es una realidad, que tú y yo nos rebelamos. La humanidad se rebeló en contra del Padre amoroso. Vamos a ver algunas características que tenemos nosotros, que debemos entender al explicar el evangelio. Número 1, tú y yo, nosotros somos pecadores. Somos pecadores. Desde nuestro nacimiento, la Biblia dice que nacimos con una naturaleza caída, una naturaleza pecaminosa.
Y esa es una realidad, nos guste o no. Desde que nacemos con una naturaleza caída. El viernes le decía a los papás que estaban aquí: ¿quién de ustedes, papá, agarró a su hijo, lo sentó y le dijo: mira, mijo, te voy a enseñar a ser rebelde, ponme atención? ¿Alguien lo hizo? Pero ¿verdad que son rebeldes los hijos? Mira, mijo, te voy a enseñar a ser egoísta y que no le prestes tus juguetes a tu hermanito. Lo que tienes que hacer es agarrarlo y decir: mío. A ver, ¿alguien aquí le enseñó a decir eso a su hijo? Porque hay muchos que dicen: no, los hombres no son malos. Pero sabes, nacimos con una naturaleza pecaminosa. El hombre es capaz de hacer y tener grandes gestos y grandes actos de bondad y de amor. Esa es una realidad. El hombre puede hacer cosas maravillosas por otras personas, aún sacrificar su propia vida por otras personas. Lo vimos en los terremotos, lo vemos en las inundaciones de Houston, allá en Oaxaca, cuando sucedió en México, cuando suceden cosas terribles. La gente es capaz de hacer cosas heroicas y buenas, ¿no es cierto? Pero sabes, eso no quita la realidad de que el pecado nos atrae y nos cautiva. No se trata de qué tan bueno seas, sino es una competencia en qué tantas cosas buenas hago y qué tantas cosas malas. La realidad es que el pecado nos cautiva y nos atrapa. Esa es la realidad del ser humano. ¿Qué es el pecado? El pecado es hacer lo contrario a lo que Dios quiere, a lo que Dios espera de ti. La realidad es esa. La Biblia dice que cuando Él creó al hombre, Él creó algo bueno. Pero el pecado de Adán y Eva, la rebelión de ellos, provocó que nosotros heredáramos esta naturaleza pecaminosa. Tú y yo somos pecadores, todo el mundo lo es. Cuando se trata de proteger lo nuestro en egoísmo, lo vamos a hacer sin dudarlo. Es una realidad. Es una realidad. La realidad es que en todos nosotros hay una rebeldía natural contra Dios y contra sus leyes. Cuando a alguien le pasa algo negativo, ¿a quién juzga primero? ¿Con quién se enojan? Con Dios. Cuando algo no sale de la manera que no, lo primero que hace el hombre es voltear y decimos: ¿por qué Dios? ¿Por qué yo? El hombre es pecador, somos pecadores, esa es una realidad. Otra realidad del hombre es que merecemos la muerte. La humanidad merece la muerte. Merecemos la muerte natural y la muerte espiritual. La Biblia es bien clara. Romanos 6:23 dice: pues la paga que deja el pecado es, ¿qué cosa? Dilo conmigo fuerte, ¿qué cosa es? ¿Sabes qué está diciendo? Cuando tú pecas, cuando tú haces lo malo, el pago por lo que haces, lo que te corresponde, es la muerte. Es la muerte. El viernes también hablábamos que cada cosa que hacemos tiene una consecuencia. Y para nosotros es más fácil aceptarlo en el mundo terrenal que en el mundo espiritual. Las leyes terrenales dicen que si te cruzas un semáforo en rojo, te van a multar, ¿no es cierto? Escuchaba un testimonio de un hombre que tenía 36 años en la cárcel. Él, cuando lo entrevistaban, le decían: ¿cuántos te faltan? Decía: me faltan 15 años en la cárcel todavía. Dice: ¿qué hiciste para tener una sentencia de 50 años? Y el hombre mayor dice: me equivoqué cuando tenía 20 años. Cuando tenía 20 años, unos amigos y a mí se nos hizo fácil ir a asaltar una tienda. Cuando salimos me asusté y vi que venían patrullas a lo lejos con una pistola. Detuve un carro con una familia, me subí en el carro con la familia y huí. Y unos metros adelante me detuvieron y me sentenciaron a 50 años. Todo lo que hacemos, sea en esta tierra o en lo espiritual, tiene una consecuencia. Y sabes, la consecuencia de nuestro pecado, de la mentira, la consecuencia de lo malo que hacemos, no es que te va a ir mal. La consecuencia es muerte. La Biblia es clara
Y cuando predicamos el evangelio tenemos que hacerlo claro. Yo que te estoy predicando aquí a ti, yo te quiero decir, el que nosotros pequemos, el resultado es muerte espiritual y física. El hombre pecó. Todo tiene una consecuencia. La retribución, el pago por rebelarnos en contra de Dios es la muerte. Entonces vemos, pónganme los puntos. Somos pecadores, el hombre, merecemos la muerte. Y por último, espiritualmente no tenemos esperanza. Ese es el mundo. Espiritualmente no hay esperanza para el mundo. Isaías 64:6 dice, fíjate lo que dice: estamos todos, di conmigo todos, infectados por el pecado y somos impuros. Cuando mostramos nuestros actos de justicia, no son más que trapos sucios. Otra versión dice trapos de inmundicia. No tengo tiempo para explicarte qué es eso, búscalo. Dice, como las hojas del otoño nos marchitamos y caemos, y nuestros pecados nos arrasan como el viento. Ahí está claro, dice, estamos infectados por el pecado y somos impuros. ¿Sabes qué? No hay esperanza. Muchos dicen, es que es un hombre súper bueno, hace tantas obras buenas que él ya se ganó un pedacito del cielo. Mentira. Las mejores obras de cualquiera de nosotros son como trapos sucios, y nadie quiere un trapo sucio, apestoso o maloliente, ¿no es cierto? Un trapo sucio era el que usaban las mujeres cuando estaban en su periodo. Nadie quiere un trapo sucio. Nuestro pecado nos ha hecho deudores delante de Dios por una deuda que no podemos pagar. Eso nos quita la esperanza. No hay manera de que nosotros podamos pagar. Somos deudores, no podemos pagar. Pero aún lo mejor de nosotros no es suficiente. Que tú dijeras, me voy a portar bien, voy a ser el mejor, no es suficiente. Tenemos que entender esto cuando estamos predicando el evangelio. Y nosotros que creemos en el evangelio, ponme la siguiente. Aquí vamos a la mitad. Dios, tenemos que entender, Dios es amor. Él nos ama profundamente, pero nos ama tanto, pero Él también es santo y no tolera el pecado. Él es justo y tiene que juzgar el pecado. Nosotros somos pecadores, nacimos caídos, nuestra naturaleza está caída, merecemos la muerte espiritual y física, y estamos espiritualmente sin esperanza. No hay nada que podamos hacer en nuestras propias fuerzas, porque aún nuestras mejores cosas, nuestros mejores actos nos sirven para llegar al cielo. Sabes, a muchos nos encanta predicar el evangelio y llegamos, es que Jesús te ama, pero no lo entienden porque no han entendido lo que es Dios y quiénes somos nosotros. Cuando prediques el evangelio tienes que explicar quién es Dios y por qué Él no puede simplemente hacer como que nada pasa porque Él es justo. Él no puede hacer como que nada pasa porque Él es santo. Y a pesar de que nos ama, Él tiene que ser justo y Él es santo. Cuando entendemos que somos pecadores, que merecemos la muerte y que espiritualmente no hay esperanza para nosotros, entonces entra nuestro tercer personaje, el héroe de la historia, el que te hace comprender la profundidad del evangelio. Su nombre es Jesucristo. Aquí entra el gran personaje, Dios hecho carne. Es aquí donde encontramos a Jesús. Es el que provee la oportunidad de perdón y reconciliación con un Dios amoroso. Aquí es donde entra Jesús, el que permite que tú puedas ser perdonado y puedas reconciliarte con un Padre que te ama.
Jesús es el único que puede resolver este gran dilema de Dios. Soy un Dios santo, justo, pero amo profundamente, y hay un dilema en Dios que no puede responder, porque somos pecadores, porque merecemos la muerte, pero hay un Dios que nos ama. Y Jesús viene y resuelve este dilema de Dios y le dice: aquí estoy yo para pagar el precio que ellos tenían que pagar. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Jesús es Dios que se hizo hombre. Jesús es Dios que se encarnó y vino a vivir entre nosotros. Dice Juan 1:1: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo, ¿quién era? Dios. Y luego el versículo 14 dice adelantito: y aquel verbo, ese que era Dios, ese que estaba con Dios, el Hijo de Dios, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad, lleno de amor, lleno de oportunidad, lleno de perdón, pero lleno de la verdad de la palabra de Dios, lleno de la verdad de que Dios es un Dios que ama, pero es santo y es justo. Dios, qué importante es entender quién es Jesús. Él es el Hijo de Dios, divino, pero 100% humano. Él es el creador del universo, pero también se hizo hombre para mostrarnos el camino al Padre. Fíjate qué increíble. Todas las religiones intentan llegar a Dios por medio de sus trapos de inmundicia: el ser bueno, el hacer lo bueno, el portarme bien. Pero Dios dijo: no, ellos no pueden llegar a mí, yo voy a ir por ellos. Uf, ese es el amor de Dios. Jesucristo es el que nos lleva al Padre. Jesús, número 2, murió en nuestro lugar. Jesús, siendo Dios, se hizo hombre, número 1, pero número 2, Él murió en tu lugar y en mi lugar. Él mismo cargó, si me ayuda David con el piano por favor, Él mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz. Dice primera de Pedro 2:24, dice: para que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir para lo que es recto. Dice: por sus heridas ustedes son sanados. Él mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz, para que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir por lo que es recto. ¿Sabes qué hizo Jesús? Él vino y murió en mi lugar. Segunda de Corintios 5:21 dice: Cristo nunca pecó, pero Dios lo trató como si hubiera pecado, para declararnos inocentes por medio de Cristo. Jesús no tan solo nos amó tanto que se hizo hombre, sino que murió por mi pecado. Él tomó mi lugar para que yo pudiera reconciliarme con Dios. Qué increíble amor. Esta es la verdad central del Evangelio. La deuda de muerte que había en nuestra cuenta fue pagada por Jesús. El saldo fue pagado completamente. Él murió en tu lugar, Él murió en mi lugar. Él murió por nosotros. Y no nada más murió, sino que llevó el castigo que tu pecado y el mío requería. Porque todo tiene una consecuencia, y había una consecuencia de muerte, de dolor sobre nosotros. Y sabes, no la pagué yo. Aunque diga: es que tú no sabes todo lo que yo he sufrido. No tienes idea lo que sufrió Jesús, y era el sufrimiento que te tocaba a ti. Él murió en tu lugar. Él hizo posible que tú y yo pudiéramos tener el regalo más increíble: nuestro perdón. Él hizo posible que tú puedas ser perdonado. Él nos da su justicia, Él nos da su perdón. Él cambia nuestro pecado, nuestra culpabilidad y nuestra sentencia de muerte por un regalo de vida eterna.
Qué increíble Dios tenemos. Cristo tuvo que morir por tu pecado y el mío para poderte salvar a ti de la ira de Dios. ¿Sabes? Y ahí es donde, como dicen, la puerca tuerce el rabo. Porque muchos dicen: ay, sí, es que Dios me ama, pero ¿por qué me va como me va? ¿Por qué no sanó a mi familiar? ¿Por qué no hizo esto? ¿Por qué permite aquello? Cuando tú entiendes, ponme la que sigue. Cuando tú entiendes que Dios es amor completamente y te ama, pero tu pecado va en contra de su santidad, Él te tiene que juzgar, y tú entiendes que mereces la muerte y estás espiritualmente sin esperanza. Tú entiendes que la gracia es algo valiosísimo, que tenemos que agradecerle a Dios por Jesucristo, que se hizo hombre, que murió en nuestro lugar y que nos ofrece la esperanza del perdón, ese regalo. Qué increíble el evangelio de Cristo. Qué increíble. Cuando todo el mundo merecía morir, Él decidió salvarnos. Él decidió salvarnos. Efesios 2, 8 y 9 dice: Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Si puede pasar, Manuel. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en esto. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Sin importar lo increíblemente grande de nuestra deuda, Él te perdonó. Él nos perdonó. Él trajo perdón a nuestra vida. Su perdón es un regalo que solo está a la espera delante de ti, esperando a que tú lo abras. ¿Sabes? El entender, ponme estos primeros 3 pasos, por favor. El entender esto nos debe de llevar a nosotros que conocemos a Cristo a vivir una vida distinta y diferente. Nos debe de llevar a, cuando cantamos de ese Jesucristo, reconocer: híjole, si no fuera por Él y por el amor del Padre que lo envió, no estaría yo aquí. Sabes, nuestra adoración sería totalmente distinta. Nuestra adoración sería majestuosa y gloriosa, porque tú sabrías: iba caminando al infierno sin esperanza, sin ninguna razón por la cual alguien tuviera que tener misericordia de mí. Pero Cristo, ¿sabes? Hoy cantamos una canción que habla de todo esto. Y yo quiero que mientras estás ahí cierres tus ojos ahorita por un momento y que medites un momento en esto en tu propia vida. Que valoremos lo que es el evangelio de Cristo. Que realmente podamos cantar al nombre de Jesús como Él lo merece. Profundo que las aguas, lo terrenal se postrará ante el eco de su voz, y eterno Padre, amor sin comparar.
salvación. Jesús, Hijo de Dios, y es el Cordero y es el Verbo se encarnó y ahora puedo conocer. Por amor, por mí murió. Increíble sacrificio. Grande es nuestro Dios. Y sabes, ese regalo de salvación está frente a ti. Ese regalo de salvación está frente a ti. Lo cual nos lleva al cuarto personaje de esta historia. Este cuarto personaje eres tú. Tú como individuo, yo como persona. Tú y yo somos los que jugamos un rol muy importante en esta historia. ¿Estás dispuesto a reconciliarte con el Padre? Cada uno de nosotros tenemos una decisión que tomar. Podemos saber todo de Dios. Podemos saber nuestro destino, quién es Él. Podemos conocer todo de Jesús. Puedes venir y servir cada semana, venir y dar tu diezmo, venir y estar en el sol o en el frío afuera sirviendo. Puedes predicar, puedes tocar desde aquí, puedes estar donde quieras. Pero si tú no tomas ese evangelio y lo haces tuyo, de nada te va a servir todo el conocimiento. ¿Sabes? La religión nos dice, haz esto, haz aquello. Pero el evangelio de Cristo nos dice, está hecho, tómalo, acéptalo. Tú y yo tenemos que responder. Esto no se trata de venir y pues me gusta. ¿Sabes qué? El evangelio se trata de responder. Juan 1:12 dice, pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio del derecho de llegar a ser hijos de Dios. Este es el regalo de la salvación, pero es un regalo que tú tienes que dar el paso y decir, yo lo quiero. Yo lo quiero. Quizá estás en la iglesia por años, pero no has tenido una relación con Dios. Mateo 7:21, Jesús hablando dijo, no todo el que me llama Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Solo entrará aquel que verdaderamente está en la voluntad de mi Padre que está en el cielo. El día del juicio muchos me dirán, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros.
diezmé cada semana, venía cada domingo, levantaba mis manos, participaba. Pero yo le responderé: nunca los conocí. Aléjese de mí ustedes que violan las leyes de Dios. No es suficiente oír el evangelio, no es suficiente entenderlo o estar de acuerdo con él. Es necesario dar el paso y recibirlo y hacerlo parte de tu vida. No es suficiente tener un eslogan o una calcamonía en tu carro que diga soy cristiano. Se trata de vivirlo. ¿Le has pedido a Dios que te perdone y sea tu Señor, tu guía? Cuando tú lo haces, primera de Juan 1:9 dice: pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Tienes que recibir este regalo. Tienes que recibirlo. Pero sabes, en tus manos está también el que vayas con Él, porque no solo entramos con Él para recibir su perdón, pero Él nos da la fortaleza para caminar día a día. El resultado es que tú y yo somos transformados por el Espíritu Santo. Y dice 2 de Corintios 5:17: esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Ese es el evangelio. Y esa es la obra del Espíritu Santo. Eso es el evangelio. En 30 minutos y una canción te platiqué el evangelio. Tú lo puedes hacer. Pero sabes, yo sentía muy fuerte cuando preparaba esto. Si quieren todos ocupar su lugar, que quizá aquí entre nosotros hay muchos que hoy lo entendieron. Ponme la que sigue, por favor, donde están las 4. El que Dios es amor, pero Él no puede tolerar tu pecado y Él tiene que juzgarlo porque es santo y es justo. Quizá hoy entendiste que tú eres pecador, que mereces la muerte y que estás espiritualmente separado de Él sin esperanza. Quizá hoy puedes entender que hubo uno, Dios hecho carne, que vino a morar entre nosotros, que murió en tu lugar y que te ofrece ese regalo de perdón, y que hoy tú tienes que tomar ese regalo, porque quizá nunca lo habías hecho, o quizá lo hiciste algún tiempo pero le has dado la espalda. Yo quiero decirte, esto debe de ser tu manera de vivir, tu motor para levantarte todos los días. Que hay gente que no sabe esto. Así que yo te invito a que cierren todos sus ojos, por favor, un momento. Y si hay alguien aquí que no ha hecho a Jesucristo su Señor y su Salvador, que no ha entregado su vida, que hoy reconoce y hoy entiendes el amor de Dios y cómo Él dio a Jesucristo por ti, y hoy tú quieres decir: yo me quiero entregar a ese evangelio de Cristo, yo me quiero entregar a Él. Yo quiero que ahí donde estás, si ese eres tú, levantes tu mano. No tengas vergüenza, levanta en alto tu mano. Si tú dices: hoy yo quiero a ese Jesús. Gracias, veo sus manos. Gracias. ¿Alguien más? Gracias, veo sus manos. Gracias, veo sus manos. Gracias, veo sus manos. Gracias. ¿Y por qué no todos me ayudan a orar a favor? Mientras el grupo canta, yo quiero que tú ahí donde estás, si levantaste tu mano, le digas: Señor, hazte el Señor de mi vida. Señor, hazte el Rey de mi vida. Que tú seas el Señor. Que tú seas el Señor de mi vida. Cuán grande eres. Ahí donde estás, pídele perdón.
que no repites esta oración? Y quiero que todos me ayuden a repetirla con fuerza. Señor Jesús, Señor Jesús, mi Dios, hoy reconozco tu amor. hoy reconozco tu amor. Hoy entiendo que me amas. Hoy entiendo que me amas. Hoy entiendo que soy pecador Hoy entiendo que soy pecador y que merezco la muerte. y que merezco la muerte. Que mi vida ha caminado hacia la muerte, Que mi vida ha caminado hacia la muerte. pero enviaste a Jesucristo Pero enviaste a Jesucristo para salvarme. para salvarme. Hoy te doy gracias por Jesús. Hoy te doy gracias por Jesús. Gracias por la esperanza de vida. Gracias por la esperanza de vida. Hoy me arrepiento de mis pecados Hoy me arrepiento de mis pecados y te declaro a ti como mi Señor. y te declaro a ti como mi Señor. Tú eres mi Salvador. Tú eres mi Salvador. Tú eres mi Señor. Tú eres mi Señor. Hoy yo decido seguirte. Hoy yo decido seguir. Hoy yo decido seguir tus pasos. Hoy yo decido seguir tus pasos. Espíritu Santo, cámbiame. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.